Cordial saludo, mi nombre es Jaime Andrés Arenas, soy estudiante de agronomía en la UNAD Pamplona, pertenezco al grupo número 12 del curso de microbiología de suelo y a continuación voy a hacer una pequeña explicación de un experimento que como actividad de campo que es la columna de Winogradsky. Entonces, este es el montaje de la columna, el cual consistía en conseguir en un recipiente transparente integrar una cantidad de suelo en lo posible rico en materia orgánica. Aquí pues están las imágenes en donde se recolecta ese sustrato. Adicional a eso, agregarle unas fuentes, por ejemplo, una fuente de carbono, que en este caso es el papel picado, otra fuente de calcio, que en este caso es la cáscara de huevo molida, y la otra fuente que se utilizó fue una fuente de azufre, que en este caso fue yema de huevo. Entonces estas tres fuentes de nutrientes fueron mezcladas junto con el sustrato para generar pues en ese caso los nutrientes necesarios para la propagación de los microorganismos. Adicional a eso pues se llenó con una cantidad suficiente de agua y se tapó con papel film y con una banda elástica para evitar que ingresara oxígeno. Después se dispuso en un lugar en donde hubiese o estuviese expuesta al sol y pues ya esta es la evolución con el paso de las semanas en donde vemos que la primera imagen es la evolución de la segunda semana en donde pues se identifica los factores que empiezan a cambiar dentro de la columna en donde se empieza a ver ese proceso de ciclado de nutrientes y la siguiente imagen es la imagen de la semana número 3 en donde se identifica el cambio del color del agua y se empiezan a ver pues diferentes características propias de esa columna. Este sería el resultado final de la columna. En este caso pues vemos una base negra. Adicional a eso pues se empieza a ver el color verde en la superficie. La superficie de la misma columna pues presenta un color verde claro como lo veíamos anteriormente, que es la presencia de algas y bacterias. Ya pues para explicar un poco más acerca de esta columna de Winogradsky podemos encontrar que la columna se divide en tres partes importantes: la zona aerobia, la zona microaerófila y la zona anaerobia. En este caso pues la zona aerobia presencia de oxígeno, la zona anaerobia presencia de ácido sulfídrico o en este caso sulfato, que sería lo que se representa aquí en la parte de abajo. Entonces básicamente pues lo que conocemos de esta columna de Winogradsky es que nos genera una red de reciclaje de nutrientes en donde podemos identificar las bacterias y los microorganismos que crecen en estas superficies en donde aumenta la presencia de oxígeno y cómo va disminuyendo esa presencia de oxígeno y a medida que va disminuyendo esa presencia de oxígeno pues también van disminuyendo y van cambiando los microorganismos hasta que se convierten o empiezan a trabajar microorganismos que son solamente anaerobios, como es el caso de las bacterias verdes del azufre, bacterias reductoras de sulfatos y algunas bacterias que son fermentadoras o quimiolitótrofas de azufre. Entonces, pues en esta columna, este debería ser, digamos que el diseño original de la columna. Lamentablemente, pues a lo mejor en el experimento que hice hubo alguna presencia de oxígeno adicional debido a que tuvo algunos daños por causa de los animales y volví a cambiar el agua. Entonces de pronto por eso pues se modificó un poco la columna, pero la idea era y se identificó por ejemplo en las imágenes anteriores como la superficie o la parte inferior de esta columna pues presentaba un color negro que identifica pues todo el ciclaje de este azufre, como todo ese sulfato se convierte en ácido sulfídrico y sirve y se utiliza para que los demás microorganismos pues también se encarguen ahí de utilizar y de ciclar esos nutrientes. Entonces en la parte de arriba, en la parte principal, encontramos la presencia de algas y cianobacterias, el color verde claro de esa, de esa presencia, identifica esa presencia. Y pues en la parte de la mitad encontraríamos bacterias rojas que no son reductoras de azufre y bacterias rojas de azufre. En este caso pues sí se identificaron dentro de la muestra, pero las cantidades son muy mínimas y de pronto no se alcanza a evidenciar como tal.
pero sí se identificó ese cambio, esa combinación de esas bacterias, dependiendo, como se decía anteriormente, de la cantidad de oxígeno que presenta. Entonces, pues es un ensayo bastante interesante para conocer todo el proceso de ciclaje de nutrientes y para aprender un poco más acerca de cómo esos microorganismos se encargan se encargan y se manejan en diferentes tipos de sustratos. En ese caso, pues en los que tienen alta presencia de oxígeno y los que no la tienen. Muchas gracias por su atención.